Requiere la medición de la presión arterial en el brazo en posición sentada, como ya lo vimos, tras guardar un reposo de 10 minutos y demostrarla elevada en 2 o más ocasiones separadas del tiempo. Y bueno, según dicha presión arterial, el paciente puede tener hipertensión arterial de grado 1, que va a ser con una sistólica de 140-159 y una diastólica de 90-99. Una hipertensión arterial grado 2, de 160-179 y diastólica de 100-109. Una hipertensión arterial grado 3, con sistólica de mayor o igual a 180 y diastólica de mayor o igual a 110, y una hipertensión sistólica aislada, que va a ser mayor o igual a 140 y una diastólica menor a 90. Aunque tenemos que también considerar que en niños y jóvenes los valores de presión arterial que se consideran elevados son distintos. Pues les traje aquí la tabla. Y también van a ser diferenciales dependiendo el país y en función de la cifra de presión arterial de niños de la misma edad dentro de ese rango. Y bueno, el diagnóstico de hipertensión arterial, también se puede realizar según la presión arterial tomada en el domicilio del paciente con un aparato que es el que vemos aquí, llamado automedido de la presión arterial. En estos casos se va a tomar cuando la cifra de presión arterial supera los 135/85 y también con el monitorización ambulatoria de la presión arterial, que tiene que tomarse durante 24 a 48 horas, que igual va a ser el mismo valor de 135 a 85. Y bueno, también vamos a encontrar otros tipos de hipertensión arterial, que es la hipertensión arterial de bata blanca, en el cual el paciente tiene cifras altas de presión arterial en la consulta con el médico, pero cuando está fuera de él, pues son valores normales. Estos pacientes que presentan la hipertensión arterial de bata blanca desarrollan con más frecuencia hipertensión arterial verdadera en el futuro y tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares que las personas con tensión normal. Y la hipertensión enmascarada, que por el contrario, el paciente tiene cifras altas de presión arterial fuera de consulta y valores normales dentro de la presencia del médico. Y pues bueno, en todo paciente hipertenso deben evaluar las posibles alteraciones de la hipertensión arterial que haya podido producir sobre diferentes órganos. Por ejemplo, con el análisis de sangre, que va a permitir ver la función del riñón, que va a tener como, bueno, la creatinina, y descartar algunas hipertensiones secundarias o otras enfermedades. El análisis de orina, que va a permitir demostrar la presencia de microalbuminuria, es decir, la eliminación de proteínas de forma normal por la orina. Un electrocardiograma, que va a permitir ver si existe o no hipertrofia del ventrículo cardíaco, y otras pruebas que también se pueden solicitar es la radiografía de tórax, un ecocardiograma o un índice de tobillo. Índice brazo-tobillo. Ajá, perdón. ¿Seguimos, Romina? Estoy esperando a mi compañero. Bueno, ya. Lo que es la mayoría de las hipertensiones arteriales van a ser de tipo esencial. Aunque yo quisiera nada más mencionarles sobre el video. Parece ser que lo tomaron en el brazo derecho, la presión arterial. Lo recomendable es en el brazo izquierdo. Si ustedes revisaron se me fue la palabra. Perdón. Generalmente se hace en el brazo izquierdo. Lo ideal sería tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho, porque sí puede existir alguna variación. Se prefiere en el brazo izquierdo por la cercanía que tenemos del corazón con el brazo izquierdo. Nada más quería hacer ese apunte. Lo que quería decir, en el diario oficial de la Federación, donde viene precisamente la norma oficial mexicana de cómo se debe de tomar la presión arterial, pues refiere que debe ser en el brazo izquierdo. Perdón. Sí, lo que tiene que hacer es tomar en los dos brazos, se tiene que tomar parado, se tiene que tomar sentado y en decúbito. La primera vez que hacen ustedes la valoración del paciente con hipertensión arterial.
Las subsecuentes ya puede ser nada más, ¿verdad? En el brazo izquierdo, pero la primera vez siempre tiene que ser, ¿verdad? En los dos brazos, acostado, ¿verdad? En decúbito, sentado y parado. Bien, ¿seguimos? Ok. Bueno, se va a decir que es una hipertensión esencial o primaria, ya que no tiene ninguna causa evidente. Por ello, no va a estar indicado, va a ser necesario realizar estudios sofisticados sobre posibles enfermedades, ya que en la gran mayoría de ocasiones van a ser normales y solo en determinadas situaciones existe indicación para buscar lo que es una enfermedad responsable de la hipertensión arterial. Y esto va a ser cuando la hipertensión arterial aparece en menores de 30 años sin obesidad ni historia familiar de hipertensión. Cuando se inicia antes de la pubertad o que se descompense de forma importante después de llevar controlada con medicación. Una hipertensión arterial grave que no se controle con varias medicinas o que se acompañe de otros síntomas, signos, que sugieren que pudiera haber una enfermedad responsable de lo que es la hipertensión. ¿Le podrías cambiar, Pedro, por favor? Yo no tengo el control. Romina. Bueno, en estas situaciones se le va a solicitar al paciente diversas pruebas adicionales, como son radiografías especiales, una ecografía, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética nuclear, gammagrafías y análisis muy concretos de sangre y de orina de 24 horas. Bueno, ¿le podrías cambiar, por favor? Permíteme. Los pacientes con hipertensión esencial tienen con más frecuencia que la población general familiares hipertensos, por lo que efectivamente existe un componente hereditario de la enfermedad. Dada la íntima relación clínica de la hipertensión arterial primaria con otras patologías como la diabetes, la arteriosclerosis e hiperlipidemia, todas ellas componentes del síndrome metabólico van a tener genes implicados también igual que la hipertensión arterial. Hasta el momento, bueno, se ha identificado unos 150 lugares cromosómicos que alojan genes directamente o indirectamente relacionados con la hipertensión arterial. Estos genes van a codificar proteínas que van a influenciar en cualquiera de los factores fisiopatológicos determinantes de lo que es la hipertensión arterial, como es la contractibilidad miocárdica, la volemia y la resistencia vascular. Los genes candidatos más importantes van a ser posiblemente los relacionados al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Le podrías cambiar, por favor? La hipertensión arterial sí se va a poder prevenir o se va a poder retrasar lo que es su aparición si se mantiene un peso adecuado mediante ejercicio, si también se aumenta el consumo de agua, se reduce el consumo de tabaco o se elimina, mejor dicho, y también se reduce el consumo de alcohol. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, el pronóstico de la hipertensión arterial va a estar muy relacionada con el desarrollo de complicaciones asociadas a lo que es la enfermedad y estas muy relacionadas con lo que es el control de la presión arterial. Los pacientes hipertensos con una presión arterial bien controlada van a presentar un riesgo de complicaciones y muerte que va a ser muy parecido al de la población en general. ¿Me podrías cambiar? Bueno, el tratamiento, bueno, la hipertensión arterial no va, bueno, es una enfermedad crónica que no se va a curar, pero puede controlarse con diversas medidas higiénico-dietéticas y con medicación. Pero suele ir progresando con la edad, siendo habitual que se precisen añadir nuevos medicamentos a lo que es lo largo de los años. Ok, tantito antes de que empieces con el tratamiento, ¿qué me podrían decir de la fisiopatología? ¿Alguien? Como les decía ayer, si no entendemos la fisiopatología, difícilmente vamos a poder hacer un diagnóstico. Que tenga la presión elevada no me hace diagnóstico de hipertensión arterial.
¿Quién me puede decir cuáles son los componentes de la presión arterial en forma normal? Recuerden que esto es de fisiología. ¿Alguien que se acuerde de los demás compañeros que están escuchando la clase? ¿No se refiere a la presión arterial sistólica y la diastólica? No, esos son los componentes de la... O sea, ¿qué es lo que genera la presión arterial? ¿Alguien? Principalmente son tres componentes: gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas y volumen sanguíneo. Estos tres componentes son los que determinan la presión arterial. Cualquier modificación de estos tres componentes me va a modificar la presión arterial. Si yo aumento el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuye la tensión arterial. Si yo incremento resistencias vasculares periféricas, aumenta la presión. Si disminuyo resistencias vasculares periféricas, me baja la presión. Si aumento el volumen sanguíneo, me sube la presión. Si disminuyo el volumen sanguíneo, me disminuye la presión. Entonces, estos son los componentes importantes de la presión arterial. Entonces, cuando yo tengo hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede, ¿ya?, con los diferentes órganos que están recibiendo la sangre proveniente del corazón? Van a tener que actuar a mecanismos, ¿ya?, que van a tratar de regular o de controlar este problema, ¿no? Obviamente tratando de provocar una vasodilatación, tratando de provocar una bradicardia, ¿verdad? Pero que esto, como son mecanismos inmediatos, pues prácticamente duran muy poco. Entonces, lo que empieza a ocurrir, y es parte de la fisiopatología, es precisamente que empiezan a entrar otros mecanismos que se empiezan a perpetuar, como ya lo decíamos en la insuficiencia cardíaca, que vuelven a ser los mismos componentes de siempre: sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, en la hipertensión arterial va a haber una disminución del filtrado glomerular por hipertensión arterial. Esta disminución del filtrado glomerular me lleva a la estimulación de la renina y con ello, ¿verdad?, la liberación de angiotensina 2. Y esto va a provocar mayor vasoconstricción, mayor retención de líquido y mayor cifras de presión arterial. Liberar sustancias vasoactivas me van a provocar taquicardia, me van a provocar vasoconstricción y van a favorecer más la hipertensión arterial. Por lo tanto, entonces, ¿verdad?, la fisiopatología de la hipertensión arterial está en relación directa con alteraciones importantes de los tres moduladores de la presión arterial, que son el volumen, resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco. Pero tienen que recordar porque prácticamente es la base del tratamiento de la hipertensión arterial. Vamos a tener que actuar a nivel de gasto cardíaco, ¿verdad?, con medicamentos que sean inotrópicos negativos, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, utilizando vasodilatadores periféricos, y a nivel del volumen sanguíneo, utilizando diuréticos para reducir el volumen. Entonces, esos son prácticamente los tres grupos de fármacos que vamos a tener que utilizar en el paciente con hipertensión arterial. Obviamente, cuando tenemos una hipertensión arterial esencial, pues, secundaria, pues el tratamiento va a ser resolver el riñón poliquístico, resolver la estenosis de la arteria renal, operar al paciente de la coartación de la aorta, ¿verdad?, tratar al paciente con enfermedad de Cushing, tratar al paciente con enfermedad tiroidea, etcétera. Entonces, ahí el tratamiento de la hipertensión arterial será tratar el origen de la hipertensión. Pero en la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial esencial, entonces tendremos que utilizar fármacos que actúen en cualquiera de estos tres niveles que les mencionaba, ¿sí? Ahora, la elección del fármaco, vamos a ver cómo la vamos a elegir ahorita que empecemos a ver los grupos de tratamiento. Recuerden que la hipertensión arterial
hay dos tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienen una hipertensión arterial normal alta, ¿ya? Como es en la clasificación de la Sociedad Cardiológica Europea, ahí vamos a empezar con un tratamiento no farmacológico antes de utilizar fármacos, ¿sí? Entonces, solamente cuando estamos en estadio 1 es cuando tendríamos que utilizar fármacos y tendríamos que utilizar también tratamiento no farmacológico. Entonces, vamos a ver sobre el tratamiento el tratamiento de la hipertensión. Ok, bueno, entonces lo que es la hipertensión arterial con la edad y con el tiempo va a seguir progresando. Entonces, va a ser habitual que se prescriban nuevos medicamentos a lo largo de los años. El tratamiento pues va a permitir reducir el número de complicaciones en diversos órganos y también va a reducir la mortalidad. ¿Me podrías cambiar, por favor? Las medidas higiénico-dietéticas van a estar dirigidas a reducir lo que es la presión arterial y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales. Los pacientes hipertensos deben realizar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y lácteos deslatados. Estos le van a proporcionar un aporte de calcio, magnesio y potasio adecuados. También la dieta debe de estar con un escaso contenido de sal, menos de 6 gramos diarios, y se deben evitar los alimentos salados como quesos, embutidos, conservas y sopas de sobre. Se le recomienda al paciente que use hierbas y especias para mejorar lo que es el sabor de su comida. También se le recomienda utilizar con moderación sales especiales como el potasio o el magnesio. Y a su vez se debe intentar seguir una dieta de protección cardiovascular baja en grasas. Se debe de moderar lo que es el consumo de alcohol. Y si se está obeso o se tiene sobrepeso, se debe recomendar lo que es la reducción del peso mediante una dieta baja en calorías y lo que es el aumento de la actividad física. Un descenso moderado de peso puede acompañarse de reducciones importantes de lo que es la tensión arterial. También se debe realizar ejercicio físico durante 30 minutos al día, esto adaptado al paciente ya sea en su edad y en la forma física que tenga. Se requiere un ejercicio de al menos moderada intensidad, como caminar de forma rápida. Se debe de abandonar totalmente lo que es el consumo del tabaco. ¿Me podrías cambiar? Bueno, las medidas farmacológicas. Van a existir diversos grupos de medicamentos que van a reducir la presión arterial. Cada uno de estos grupos va a presentar una serie de efectos adversos y una serie de beneficios específicos para determinar el grupo de pacientes. Si bien va a ser conveniente individualizar el número de medicamentos que se debe de administrar según cómo evolucione la enfermedad, suele ser necesario ir sumando nuevos medicamentos para lo que es el control adecuado de la presión arterial. Los grupos farmacológicos más amplios utilizados van a ser los diuréticos, van a ser medicinas que bajan la presión arterial al reducir la cantidad de líquido en el interior de la circulación sanguínea y también a favorecer lo que es la eliminación por la orina. Ejemplos de diuréticos van a ser la hidroclorotiazida, la amiloride, la idapamida. Después seguirían los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Dentro de este grupo se encuentra lo que es el captopril, el enalapril y el ramipril, que van a impedir la acción de una sustancia que pueda facilitar lo que es la contracción de las arterias. Van a ser, bueno, grupos farmacológicos más utilizados y pueden producir lo que es tos como efecto adverso frecuente. El antagonista de los receptores de angiotensina 2, como el losartán, el irbesartán y el olmesartán, que van a impedir también la contracción de lo que son las arterias. Los inhibidores directos de la renina, los calcioantagonistas, que van a facilitar lo que es la relajación de las arterias. Dentro de esta se va a encontrar el nifedipino, el amlodipino, verapamilo y el diltiazem, y algunos producen como efecto adverso hinchazón de tobillos y piernas. Los betabloqueantes, que además de reducir la presión arterial,
van a retrasar lo que es el ritmo cardíaco y se utilizan también en pacientes con enfermedad coronaria y con insuficiencia cardíaca. Entre ellos pues se va a encontrar el propanolol y la atenolol. Los bloqueadores alfa adrenérgicos como la doxazoxina y la tamsulosina. Su efecto sobre la presión arterial va a ser pequeño y también pueden funcionar para tratar lo que es la hipertrofia de próstata. Y eso es todo. Bien, Bueno, aquí tantito en cuanto al tratamiento farmacológico. Recuerden ustedes que, como decíamos, cada uno de los grupos de los fármacos que tenemos para la hipertensión arterial, pues van a actuar en esas tres esferas que decíamos. Los diuréticos solamente van a actuar en el volumen, por lo tanto, ¿verdad? Al producir un incremento de la diuresis, me van a disminuir el volumen plasmático y con esto bajar la cifra de presión arterial, ¿no? Entonces, por lo regular, la mayoría de los antihipertensivos actuales vienen ya combinados. Viene combinado el diurético con un bloqueador de la enzima convertidora de la angiotensina, o viene combinado con un bloqueador de receptores de la angiotensina, o viene también con un beta bloqueador, o también se puede utilizar con un calcio antagonista. Difícilmente una hipertensión arterial esencial en el adulto se va a poder controlar con un solo fármaco. Entonces, a veces se requiere la combinación de fármacos y es importante saber, ¿verdad?, qué medicamentos pueden combinar y qué medicamentos no se recomienda combinar, ¿no? Por ejemplo, no se puede combinar un bloqueador de la enzima convertidora de la angiotensina y un receptor de la angiotensina 2. Son dos fármacos, ¿verdad?, que están actuando en el mismo sistema renina angiotensina aldosterona. Tampoco es muy recomendado, ¿verdad?, a menos que se tenga una experiencia importante, el combinar un beta bloqueador con un calcio antagonista. Ambos fármacos son inotrópicos negativos y cronotrópicos negativos, entonces me pueden reducir mucho la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y en un paciente que tuviera trastornos de la conducción per se o ciertos trastornos en la conducción podría llevarme a un bloqueo cardíaco y por lo tanto, ¿verdad?, pues producirle la muerte al paciente. Por eso es importante, ¿verdad?, conocer los efectos secundarios y conocer los efectos directos, ¿verdad?, y cómo actúan con uno de los fármacos. Las combinaciones que son recomendadas, obviamente, es beta bloqueadores, los puedo combinar perfectamente bien con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los puedo combinar también con bloqueadores de los receptores, ¿verdad? Y también lo puedo combinar, ¿verdad?, con bloqueadores alfa adrenérgicos. Aquí realmente no mencionaste el más importante, que es la prazosina. La prazosina, ¿verdad?, es el antihipertensivo alfa adrenérgico que se utiliza. La tamsulusina y los demás no se utilizan como tratamiento de la hipertensión arterial. Esos son tratamientos para la hipertrofia prostática, lo mismo que la fenesterida. Entonces, no son tratamientos para hipertensión. La prazosina sí, que es el minipres, es un potente, ¿ya?, vasodilatador arterial directo que me provoca una reducción importante de la caída de la presión arterial. Entonces, se llama prazosina o minipres, es el nombre comercial. También tenemos que tener en cuenta que pueden haber algunas combinaciones, inclusive podemos combinar 3 fármacos, podemos combinar un beta bloqueador, un diurético, ¿verdad?, un IECA o un ARA, que es el bloqueador de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Y pues solamente el tratamiento de la hipertensión arterial pues va a depender también mucho de las enfermedades concomitantes del paciente. Entonces, un paciente que tiene daño renal no puede utilizar diuréticos diacídicos, ni puedo utilizar aldosterona, ¿verdad?, bloqueadores de la aldosterona, porque obviamente me van a conducir un mayor daño renal. Entonces, es la espironolactona, un bloqueador de la aldosterona, pues lo tendría que evitar en pacientes renales. Tendría que utilizar furosemida para el tratamiento del paciente con enfermedad renal. Podemos decir que el fármaco, el diurético más usado es la hidroclorotiazida, dosis bajas, 12.5 a 25 miligramos, ¿verdad?,
combinado con alguno de los fármacos que ya decíamos. Aquellos pacientes que obviamente tienen ya cierto daño renal o que vemos que tienen cierto daño renal, no podemos utilizar medicamentos bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina porque provocan mayor daño renal y lo puedo llevar a insuficiencia renal y obviamente pues ser el causante yo de que mi paciente lo tenga que dializar. Tanto los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 como los bloqueadores de la enzima convertidora en pacientes con daño renal tendría que evitarlos. Los inhibidores directos de la renina se utilizan poco, ¿verdad? No son de mucha utilidad. Hay algunos pacientes que quizás respondan a esto cuando vemos que no responden de forma adecuada a la enzima convertidora o a los receptores de angiotensina 2, podemos utilizar, ¿verdad?, esos medicamentos que son bloqueadores directos de la renina. Los calcio antagonistas, como bien lo refería, son dos grupos, los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son los que se utilizan para hipertensión arterial y es el amlodipino, el felodipino y el nicardipino. El verapamilo y el diltiazem son no dihidropiridínicos y estos se utilizan más para pacientes que tienen arritmias cardíacas más que para hipertensión arterial. El verapamilo todavía se utiliza como antihipertensivo, pero ha perdido mucho el uso porque es más antiarrítmico que medicamento para la hipertensión arterial. Se da en pacientes que quiero suprimir una taquicardia supraventricular, que quiero suprimir o disminuir, ¿verdad?, una fibrilación auricular de respuesta rápida. Entonces, los calcio antagonistas que más utilizamos para hipertensión arterial es el amlodipino o el felodipino. Y como bien decías, tiene efectos secundarios que es el edema de tobillos y también puede producir cierta inflamación, ¿verdad?, de las encías, cierta sensibilidad en la mucosa oral. Los beta bloqueadores, ¿verdad?, los calcio antagonistas solamente actúan, ¿verdad?, en las resistencias vasculares periféricas, provocando vasodilatación, lo mismo, ¿verdad?, que los inhibidores de la enzima convertidora, que además de provocar vasodilatación, también promueven, obviamente, ¿verdad?, una diuresis mucho mejor que cuando utilizamos otro fármaco. Los beta bloqueadores hay que tener mucho cuidado con ellos porque son medicamentos que bradicardizan en forma importante, ¿verdad? Los podemos utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca o en pacientes con enfermedad coronaria, ¿verdad?, siempre y cuando estemos vigilando la respuesta cronotrópica del corazón. Los más utilizados, el propanolol, prácticamente no lo utilizamos ya para hipertensión arterial. Es un medicamento que se deja para aquellos pacientes con hipertiroidismo para bajar la frecuencia cardíaca. Los medicamentos que se utilizan más para hipertensión arterial es el metoprolol o el bisoprolol, ¿sí? El bisoprolol y el carbendilol son fármacos que también se utilizan en insuficiencia cardíaca con muy buenos resultados. Para hipertensión arterial, atenolol, en primera instancia metoprolol y en segunda instancia atenolol. Siempre y cuando nos aseguremos que no tiene bloqueos cardíacos, que no tiene bloqueo importante de alguna rama en el electrocardiograma, ¿sí? El paciente que tiene datos de isquemia miocárdica, pues los beta bloqueadores, ¿verdad?, me van a controlar bien la presión arterial y me pueden evitar la angina de pecho. Y los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿verdad?, pues son medicamentos para hipertensiones severas, en donde me van a provocar una disminución importante de la presión sistólica. Estos medicamentos además reducen la hipertrofia prostática, por lo tanto, ¿verdad?, si mi paciente además tuviera hipertrofia prostática, pues le voy a ayudar mucho utilizando este tipo de medicamentos. El efecto primario de este medicamento, ¿verdad?, puede ser un mareo ortostático, que el paciente se marea al levantarse bruscamente o al cambiar de posición. Y las palpitaciones por una caída importante de la presión arterial y una taquicardia refleja por este mecanismo. Entonces, cuando lo combinamos con beta bloqueadores, obtenemos un equilibrio entre los dos fármacos, uno acelerando y el otro bloqueando, de tal manera que se neutralizan y me dan buenos resultados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, Doctor, como ven, ¿sí? Una pregunta. Sí. El metamizol también baja la presión arterial, ¿no? Sí, pero no es antihipertensivo. No se utiliza para hipertensión. Lo que pasa es que se está sacando, ¿verdad?, en la tiroides. Entonces, solamente va al
modificar las hormonas, pues vas a mejorar la presión arterial, ¿no? Pero no es un antihipertensivo. ¿Cómo? Oh, dije gracias. Ok. Bien, entonces, como ven ustedes, entonces, lo primero que tengo que hacer es estratificar a mi paciente en qué estadio se encuentra, ¿no? Ya hablaban ustedes de la clasificación, la que nos dio su compañera fue la clasificación europea de hipertensión arterial, la cual se clasifica, ¿verdad?, como presión óptima, presión arterial normal alta. Esto viene estadio 1, estadio 2, estadio 3. Esa es la clasificación, ¿verdad?, que tenemos de la europea. El JNS8, que es el último reporte de el conjunto de la Sociedad Americana de Cardiología y la New York Heart Association, ¿verdad?, hablan de que tenemos una presión normal que debe estar por debajo de 120/80. Tenemos, ¿verdad?, lo que es una hipertensión limítrofe, que está entre 120 la sistólica y 129, y la diastólica menor de 80. Y ya después ellos clasifican a la hipertensión arterial estadio 1 como 130, 139, cuando la europea aquí está diciendo que es una hipertensión normal alta. Entonces, hay ciertas diferencias, no hay un consenso en cuanto a la clasificación de la hipertensión arterial. Nosotros en México utilizamos la europea, hacemos un poquito caso omiso a la americana, porque hay algunas diferencias importantes en cuanto a la clasificación de del JNS8, en donde pues prácticamente vemos que la constitución del paciente americano, tenemos la raza, la etnia, que hay mucho afroamericano en Estados Unidos y los cuales también tienen una diferencia importante de la presión arterial. Por lo tanto, entonces, el rango que da el JNS8 no lo utilizamos en México y utilizamos la clasificación europea que fue la que nos dio su compañera. Entonces, tenemos primero que clasificar a nuestro paciente en qué estadio se encuentra. Cada uno de los estadios representa cuál va a ser el tratamiento de elección. Para mi paciente que tiene, por ejemplo, una presión arterial normal alta, que está entre 130 y 139 la sistólica y 80 y 89 la diastólica, entonces el tratamiento no es farmacológico, no tengo que dar fármacos, tengo que utilizar el tratamiento no farmacológico, el cambio en el estilo de vida, obviamente bajarlo de peso, una dieta hiposódica, baja también, ¿verdad?, en grasas, evitar, si está fumando, que deje de fumar, que reduzca la cantidad de alcohol, ¿verdad? Esas son las medidas no farmacológicas que tengo que utilizar en este tipo de paciente. Para el paciente que tiene hipertensión arterial estadio 1, en donde tiene 140, 149 la cifra sistólica y 90, 99 la cifra diastólica, entonces tengo que utilizar medidas no farmacológicas más un tratamiento que por lo regular puede ser un ARA o un IECA asociado a un diurético, generalmente, ¿verdad?, a una hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Con esto, con una dosis al día, generalmente logro el control de la presión arterial. Para el paciente que ya está en un estadio 2 de la europea, se necesita a veces la combinación de dos fármacos, ¿verdad?, como pudiera ser un bloqueador de receptores de la angiotensina 2 y un calcioantagonista para mejores resultados, ¿sí? El paciente con estadio 3, por lo regular, requiere de 3 fármacos, que puede ser beta bloqueador, que puede ser un calcioantagonista, que puede ser un bloqueador de receptores o que puede ser de la enzima compresora, dependiendo de la enfermedad comórbida que tenga, más el diurético, ¿no? Entonces, necesita 3 fármacos más cambio del estilo de vida del paciente, ¿sí? Entonces, en términos generales, a veces los británicos son muy parcos en esto. Dice, pacientes menores de 45 años, utilizar inhibidores de la enzima convertidora
inhibidora de la angiotensina o utilizar bloqueadores de receptores de la angiotensina 2 como tratamiento inicial. Pacientes mayores de 45 años, ¿verdad? Utilizar calcio antagonistas es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, como ven ustedes, va a depender mucho del estadio en el que se encuentra mi paciente, va a depender mucho de las enfermedades comórbidas que tiene mi paciente y en base a eso tengo que elegir el mejor tratamiento. Cuando no elegimos un buen tratamiento, obviamente no logramos el control de la presión arterial, dejamos que pase tiempo. El paciente, si no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces al esperar mucho tiempo con un mal tratamiento va a hacer hipertrofia del ventrículo izquierdo que se pudo haber evitado en su momento e inclusive un daño a cualquier otro de los órganos. Por eso es importante que demos un tratamiento óptimo y si realmente no estoy logrando los objetivos, tengo que enviarlo con el especialista que realmente sabe cómo tratar la hipertensión arterial, porque a veces se quedan 5 o 6 años con el paciente, el médico, sin que se logren los objetivos y cuando llegan con el especialista ya tiene hipertrofia el ventrículo izquierdo. Ya con hipertrofia, obviamente, el riesgo de un infarto, el riesgo de un accidente cerebrovascular ya es mucho más importante, ¿no? Entonces, que les quede claro a ustedes que iniciamos un tratamiento, si no logramos el control adecuado, entonces tenerlo que enviar con el médico que pueda tratar en forma correcta a mi paciente para evitarle complicaciones futuras. No sé si quieran agregar algo más, algún otro comentario que tengan por ahí. ¿Nadie? No, doctor. De los compañeros que estén escuchando la clase, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Recuerden que ahorita tenemos tiempo para resolver dudas y no que termine el semestre y se quedaron con muchas dudas de lo que estuvimos hablando y de lo que estuvimos viendo en el semestre. Creo que tienen una clase especial de farmacología, no recuerdo, creo que es en el 4º semestre, donde van a ver precisamente cómo van a actuar este tipo de medicamentos. De entrada, bueno, pues ahorita lo que nos interesa es que sepan que existen, no les estamos exigiendo que se aprendan dosis, porque todavía no tienen los elementos suficientes para poder dar tratamientos. Solamente, pues, recalcar que es importante que reconozcan que existen esta serie de medicamentos y yo creo que de los medicamentos que hacen referencia al sistema cardiovascular, pues son los que son más abundantes, ya que para otras patologías pues no hay tanta cantidad de medicamentos. Y bueno, pues seguramente esto ya también lo revisaron en su clase de seminarios, saben perfectamente que es una de las morbilidades más importantes en nuestro país y pues debemos de saber, entender el cómo tomar adecuadamente lo que es la presión arterial. Con respecto a tratamiento muy específico, pues para eso van a tener ciclos clínicos que los va a orientar específicamente de cómo actúa el medicamento y para esto ya tienen una clase previa que es de farmacología, donde van a poder ver esos mecanismos de acción de los medicamentos. Nada más quería hacer ese comentario. Bien, entonces, ¿ninguna duda, ningún otro comentario más? No, doctor. No. Bueno, muy bien. Realmente el tema de hipertensión arterial es un tema muy extenso, ¿verdad? Creo yo que se abarcaron algunos de los puntos más importantes en cuanto a la hipertensión arterial. Hay que andar un poquito más en lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial, que ahí obviamente entran en juego mucho de la fisiología
normal que conocemos nosotros del sistema cardiovascular y vamos viendo cómo se va alterando cada uno de los diferentes mecanismos reguladores del sistema cardiovascular en una hipertensión arterial. Cómo es que se produce el daño a órganos blancos, ¿verdad? Si no tenemos un buen control de la presión arterial. Entonces, como en toda patología, como les decía anteriormente, hay que conocer perfectamente bien la fisiopatología. Entonces, si no entiendo esta, pues difícilmente voy a poder tener un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficiente. Entonces, aquí falta un poquito de fisiopatología para que vean un poquito más de la fisiopatología de la hipertensión arterial y les quede un poquito mucho más claro, porque entendiendo la fisiopatología saben cuál es el medicamento que tienen que utilizar, ¿no? Entonces, si desconocemos esto, pues estamos, les digo, como boticarios, pues simplemente dando un medicamento para bajar una cifra de presión arterial, pero no estamos tratando la enfermedad como tal. Bueno, no sé si tengan otra cosa por ahí. Sí, aún falta un poco que dar. Bueno, pues adelante. Bueno, continuamos con lo que es la hipertensión arterial refractaria y viene siendo aquella hipertensión arterial que no se puede controlar a pesar de realizarse adecuadamente las recomendaciones higiénicas y de tomar al menos 3 medicamentos. Uno de ellos, el que se recomienda, es el diurético. ¿Le puedes cambiar, de favor, Romina? Vamos a encontrar que hay situaciones donde la presión arterial no puede ser controlada y sus respectivas técnicas de tratamiento. Van a ser 2. La primera es la destrucción de las terminaciones nerviosas de las arterias del riñón mediante fotocoagulación. Y esta consiste en la realización de un cateterismo a través de la arteria femoral en la ingle y la colocación de un catéter en las arterias renales, donde se quema una serie de terminaciones nerviosas, lo que reduce la presión arterial. Y la segunda es la estimulación del seno carotidio, que consiste en la colocación de un aparato que estimula una zona del cuello llamado seno carotidio, que permite reducir la presión arterial. Y en estos pacientes encontré que se suelen añadir más fármacos, siendo de primera elección la espironolactona, que es un tipo de diurético. La siguiente, por favor, Romy. ¿Cuándo iniciar el tratamiento para bajar la presión arterial? Pues es una decisión de iniciar un tratamiento antihipertensivo. Se basa en el riesgo del paciente al tener una complicación cardiovascular o que presenta un deterioro de su riñón en el futuro. Y tenemos que tener una serie de consideraciones para realizar este tratamiento. Una de ellas es la presencia de otros factores de riesgo. La segunda es la presencia de daño orgánico subclínico, aun cuando no haya habido una manifestación clínica. Y la tercera es la presencia de una lesión del órgano diana establecida y con sus consecuencias clínicas. La siguiente, de favor, Romy. La presencia de otros factores de riesgo viene siendo lo que es la edad y sexo. Si es un varón mayor de 55 años o una mujer mayor de 65 años. El tabaquismo, la presencia de displemia, que viene siendo el colesterol total de... Dislipidemia. Dislipemia, perdón. Dislipidemia. Dislipidemia. Uh-huh. Okay. Que viene siendo en el colesterol total, que viene siendo mayor de 200 miligramos por decilitro, o el colesterol de LD, que estos son las lipoproteínas de alta densidad, también conocidas como el colesterol bueno. Esas son de baja densidad, las LDL son de baja densidad y las HDL son de alta densidad. Ah, sí, perdón, me confundí ahí. Bueno, las del colesterol LDL viene siendo mayor de 130 miligramos por decilitro, y las del colesterol HDL que sean menores a 40 miligramos por decilitro. Ahí están mal tus cifras. El colesterol LDL debe estar abajo de 100 y el colesterol HDL debe estar arriba de 40. ¿El LDL debe estar arriba de 40? No, LDL abajo de 100 y Ajá. HDL arriba de 40. Ok.
Gracias. Bueno, ahorita después de lo que corrigió esta Romina, continuamos con lo que es la historia familiar de la enfermedad cardiovascular prematura. Y con esta, lo que nos interesa saber es de algún familiar de primer grado con una complicación de primer grado cardiovascular a una enfermedad inferior a los 55 años si es varón, o de 65 años en el caso de ser mujer. Después vamos a tener... Perdón, Romina, perdón, aquí yo está hablando que cuando existe dislipidemia, el colesterol está arriba de 200, efectivamente. Las LDL estarían arriba de 100 y el colesterol HDL estaría por debajo de 40. Eso me dice que tiene dislipidemia. Los valores que yo te había dado son los valores normales. Perdón ahí, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, ¿así está bien, doctor? Sí, aquí sí, porque me está diciendo, ¿verdad?, que la presencia de dislipidemia, o sea, que tiene alteraciones de los niveles de colesterol, es cuando el colesterol total está arriba de 200, está bien ahí. Cuando las LDL, aquí algunos dan 100, 120, 130. Normalmente nosotros tomamos LDL por arriba de 100, ya pertenece a una dislipidemia. Y un colesterol, obviamente, ¿verdad?, por debajo de 40, estos tres componentes me hacen el diagnóstico de dislipidemia, como dice arriba. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, doctor. Bueno. Continuamos con lo que es la obesidad abdominal, que viene siendo el diámetro de cintura, y que tiene que ser menor de 90 centímetros en varones, no, mayor de 90 centímetros en varones y mayor de 80 centímetros en mujeres. Y después pasamos a lo que es la vida sedentaria. La siguiente, de favor. La presencia de daño orgánico subclínico, aunque no haya habido manifestaciones clínicas, es importante, ya que debido con todos los factores y a las cifras de tensión arterial, el riesgo puede ser considerado bajo, moderado o muy alto. Y en este punto, como algunas lesiones pueden ser en órganos como consecuencia de la hipertensión arterial, pero sin ninguna enfermedad. Y vamos a tener lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la ecografía de arteria carótida que demuestra un tamaño de la pared arterial que viene siendo mayor de 0.9 milímetros, la creatina en sangre que va de entre 1.3 creatinina en sangre, perdón, que va de 1.3 a 1.5 miligramos sobre decilitro en varones, y en mujeres viene siendo de 1.2 a 1.4 miligramos por decilitro. La pérdida de proteínas por orina, que se conoce como microalbuminuria, y la glucemia alterada en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. La siguiente, por favor. La presencia de lesiones de órgano diana establecida y como consecuencias clínicas viene estando dada por enfermedades cardiovasculares ya establecidas, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica por la creatinina, que como se mencionó en varones debe ser mayor de 1.5 miligramos por decilitro y en mujeres 1.4 miligramos. Esas cifras ya me dicen que está el paciente con daño renal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Continuamos con lo que es la rinopatía grado 4 y la diabetes. Es retinopatía, perdón. Ajá. Retinopatía grado 4. La siguiente, por favor. En esta tabla vamos a encontrar que viene mostrándonos lo que es los factores de riesgo. Y para aclarar, primero vamos a dar las abreviaciones, que FR son factores de riesgo, HTA es la hipertensión arterial, PAS es la presión arterial sistólica, PAD es la presión arterial diastólica, 2 es daño orgánico subclínico, y SM es el síndrome metabólico, y CB pues cardiovascular. Así que empezando vamos a encontrar del lado izquierdo, la primera columna es
otros FR, daño orgánico o enfermedad. Que dicen otros factores de riesgo, daño orgánico o enfermedad. Y vamos a encontrar que se va a dividir en 4. Es sin otros factores de riesgo, 1 a 2 factores de riesgo, 3 o más factores de riesgo, que va a estar combinado con daños orgánicos o clínicos, síndromes metabólicos o diabéticos, y el último es la enfermedad cardiovascular o renal establecida. Esta tabla es muy importante para ver en qué riesgo se encuentra nuestro paciente, ¿no? Como ustedes ven, tienen que ir checando, ¿verdad? En el lado vertical los factores de riesgo y en el lado horizontal el estadio que se encuentra nuestro paciente de acuerdo a la cifra de presión arterial que encontremos en la visita de nuestro paciente, ¿no? Entonces, como ven, hay colores. Entonces, tenemos que tiene una presión normal sin otros factores de riesgo, coincide en que pues, es un riesgo promedio prácticamente bajo, ¿sí? Aquí cuando tiene 1, 2, recuerden que los factores de riesgo los deben de tener bien presentes. Es edad mayor de 45 años en el hombre. Es la carga genética para hipertensión arterial. Es el estrés, es el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia. Esos son factores de riesgo. Entonces, si yo tengo cualquiera uno o dos de esos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, puedo tener, por ejemplo, si me encuentro en un estadio 1 con una presión sistólica que detecta entre 140 y 149 la sistólica y la diastólica entre 90 y 99, tiene un riesgo adicional moderado, ¿sí? Entonces, este paciente pues tiene riesgo de que a mediano plazo tenga complicaciones como puede ser una encefalopatía hipertensiva, como puede ser una cardiopatía hipertensiva, una retinopatía hipertensiva o una nefropatía. Entonces, si mi paciente se encuentra en cualquiera de estos casillas rojas, pues es un paciente de muy alto riesgo y que requiere de un control importante e inmediato de la presión arterial para evitar un riesgo a corto plazo de tener complicaciones importantes, ¿no? Entonces, esta tablita es bueno que la tengan ustedes a la mano, ¿verdad? En tanto no se modifique la clasificación de la hipertensión arterial, recuerden que a veces cada 5 años modifican o hacen alguna modificación a la clasificación de hipertensión arterial, ¿no? El JNS7 empezó con un JNS1 y ahorita va en el 8, entonces probablemente en el 2024 pueda cambiar y sea el JNS9 y probablemente la clasificación europea también cambie. Entonces siempre hay que estar al pendiente porque muchos médicos generales se quedan con que la presión normal es 120/80. No están al pendiente de los cambios que se van dando, ¿verdad? En lo que es el estudio científico de las enfermedades, que van cambiando constantemente tanto sus clasificaciones como su tratamiento. Entonces, cuando nos quedamos anquilosados sin estar al pendiente de los cambios, entonces ocurre que estamos tratando mal al paciente, ¿sí? Entonces, ahorita es vigente esto, en tanto no cambie, ¿verdad? La clasificación de hipertensión arterial. Estar al pendiente, ¿verdad? Le digo, cada 5 años, por lo regular, cambia esta clasificación. A veces se hace nada más, ¿verdad? Una revaloración sin mayores cambios, pero se especifica, ¿verdad? Que se valoró en el 2020 la clasificación y no se hicieron cambios, ¿no? Entonces, pero hay que estar al pendiente porque muchas veces, como le digo, el médico se anquilosa y no sabe los cambios y está tratando como si viviéramos en 1980. ¿De acuerdo? ¿Querías sondar más sobre tu tabla? Sí, un poquito. Según lo que entendí es que en sujetos con riesgos bajos se va a recomendar los cambios en el estilo de vida. Si a pesar de ello y pasa un tiempo persiste una hipertensión arterial de grado 1, es decir, que la presión arterial va a ser superior a 140 y 90 miligramos de mercurio, se debe valorar se debe valorarse con un tratamiento con medicamentos. En sujetos con... el cambio en el estilo de vida, ¿no?
Ajá, Recuerden que esto nunca, era que sí, sí se recomendaba y aparte persiste un poco esta hipertensión. claro. ¿Iba a decir algo más, doctor? No, sí, adelante, adelante. Ok. Continúo con los sujetos con riesgo moderado, en los cuales se va a recomendar un cambio en los estilos de vida durante varias semanas, incluso puede llegar hasta meses o años. Y aquí, si va a persistir, si persiste la hipertensión, se debe iniciar el tratamiento de manera definitiva. En sujetos con un riesgo alto, se va a recomendar el tratamiento antihipertensivo inmediatamente cuando la presión arterial supere los 140 y los 90 miligramos de mercurio. Y en sujetos con un riesgo muy alto, se va a recomendar el tratamiento antihipertensivo para llevar a la presión arterial a los valores cercanos de 130 y 80 miligramos de mercurio. La siguiente, por favor, Romy. Bueno, los trastornos de hipertensión durante el embarazo son problemas muy frecuentes que llegan a complicar del 10 al 15% de los embarazos y constituyen un importante problema de salud pública. Se consideran la primera causa de muerte materna en los países desarrollados y la tercera causa de muerte materna en los países en vías de desarrollo. Además, son la causa importante de morbilidad y mortalidad tanto fetal como neonatal. La que sigue. La hipertensión en el embarazo, además de producir daño materno y fetal, también puede ser el inicio de alteraciones vasculares y metabólicas futuras, implicando que aumente el riesgo relativo de padecer hipertensión crónica tras la hipertensión en el embarazo. Las mujeres con historia previa de preeclampsia y eclampsia tienen doble riesgo de accidentes cerebrovasculares, mayor frecuencia de arritmias y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y también se va a observar un riesgo 10 veces mayor de enfermedad renal terminal a largo plazo. Claro. Bueno, la clasificación para los trastornos hipertensivos durante el embarazo son principalmente 4. Primero está la hipertensión gestional, que es una hipertensión que aparece Gestacional, Reina. después. Gestacional. Gestacional, que aparece después de las 20 semanas de gestación, sin proteinuria, con retorno a la normalidad en el posparto. Luego la preeclampsia, que es hipertensión gestional asociada a una proteinuria superior a 0,3 gramos por 24 horas. La que sigue, por favor. Luego está la hipertensión crónica, que es una hipertensión preexistente al embarazo o diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación y que persiste hasta 12 semanas después del parto. Y por último, la preeclampsia sobreañadida, que es una aparición de proteinuria superior a 0,3 gramos cada 24 horas en un contexto de hipertensión crónica. La que sigue. Bueno, aunque la fisiopatología de la hipertensión durante el embarazo aún está en estudio, se dice que uno de los puntos centrales es la disfunción placentaria que tendría su origen en un defecto de la invasión trofoblástica, lo cual conllevaría a un defecto de invasión y remodelación de las arterias espirales maternas, con reducción de la perfusión uteroplacentaria e isquemia placentaria, de la cual se generan cambios. La que sigue. Para el manejo de la hipertensión durante la gestación, lo primero que se debe tener en cuenta debería ser la consejería preconcepcional para discutir los riesgos asociados a la hipertensión durante la gestación. Luego, ya en el primer control de la gestante, se deberá hacer el tamizaje respectivo y debe corroborarse el diagnóstico de la hipertensión arterial. Se hará un seguimiento cercano a la gestante que tendrá como objetivo prevenir y evitar el desarrollo de preeclampsia, hipertensión arterial severa y complicaciones maternas y o fetales. Durante este seguimiento se le deberán realizar controles dirigidos a identificar complicaciones maternas y fetales y descartar la posibilidad de hipertensión arterial secundaria, la cual es más probable en gestantes jóvenes. Aquí están los estudios tanto materno como fetales para el control. Y en el caso del materno, pues va a ser un control de la presión arterial varias veces al día, diuresis de 24 horas, un control de los reflejos osteotendinosos
un estudio biológico, proteinuria de 24 horas, uricemia, creatinemia, transaminasas, hemograma, plaquetas, estudio de coagulación, lonograma sanguíneo y urinario y un estudio preoperatorio. Y en el caso del feto, pues los movimientos fetales percibidos por la madre, ecografías, biometría, un Doppler umbilical, cerebral uterino y Doppler del conducto venoso, un índice de Manning, que son el ritmo cardíaco fetal, movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono y cantidad de líquido amniótico, registros cardiotocográficos y análisis informatizado del ritmo cardíaco fetal. La que sigue, por favor. Los aspectos principales para el manejo de la hipertensión arterial son el despistaje, en el que las mujeres se deberán someter a controles de presión arterial y análisis de orina mensualmente hasta las 30 semanas de gestación, luego quincenalmente a partir de las 30 semanas de gestación y semanalmente desde las 36 semanas de gestación. Una evaluación materna en la que se debe repetir la medición de la presión arterial al menos 4 horas después, realizar la medición cuantitativa de las proteínas en la orina y exámenes auxiliares básicos como recuento de plaquetas, ácido úrico y pruebas de función hepática, y también un perfil de coagulación si la función hepática está alterada. En la terapia antihipertensiva se debe considerar las posibilidades de internar, realizar monitoreo cercano y tratar si la presión arterial está persistentemente por encima de 160 sobre 100 miligramos de mercurio. En la terapia... Milímetros de mercurio. Sí. No miligramos, milímetros de mercurio. Sí, perdón. No, en la terapia anticonvulsivante, aquí se debe ver si se producen convulsiones y se debe usar sulfato de magnesio por vía intravenosa o intramuscular. Y en casos de preeclampsia severa se debe considerar profilaxis con sulfato de magnesio. En el manejo fetal hay que administrar corticosteroides profilácticos si la duración de la gestión es menor de 34 semanas de gestación. De la gestación. Realizar una evaluación del peso fetal por ultrasonido en la consulta inicial y repetir quincenalmente. También hay que realizar una evaluación con ecografía Doppler de la velocidad del flujo sanguíneo umbilical si hay evidencia de restricción del crecimiento. Una cardiotocografía regular, una ultrasonografía al menos 2 veces por semana para evaluar el volumen del líquido amniótico y un enfoque multidisciplinario con respecto a la fecha y el modo de parto. En los cuidados postparto se debe hacer un seguimiento continuo de la madre por parte de profesionales experimentados. Si está en tratamiento con magnesio, se debe continuar durante al menos 24 horas después del parto hasta que esté estable. Y un cuidadoso balance de fluidos y el uso temprano de diuréticos si se sospecha de edema pulmonar secundario o sobrecarga de líquidos. Y evitar el cese repentino de agentes antihipertensivos inmediatamente después del parto. Y bueno, en el seguimiento se debe hacer a largo plazo para asegurarse de que la presión arterial baje dentro de las 6 semanas posteriores al parto y discutir sobre la enfermedad y la importancia para el futuro y recomendar consejería preconcepcional para futuros embarazos. La que sigue, por favor. Y bueno, varias guías de diversas sociedades de medicina obstétrica coinciden en tratar la presión arterial si esta es igual a 160 sobre 105 o 110 milímetros de mercurio por el elevado riesgo de accidente cerebrovascular. Y también concuerdan en normalizar la presión a 140 sobre 90 si hay compromiso severo de órgano. En esta tabla tenemos los niveles para el inicio del tratamiento establecidos por diversas instituciones internacionales. La ACOG es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que dice que el tratamiento se debe iniciar si la presión es igual o mayor a 160 sobre 5 para hipertensión arterial crónica o 160 sobre 110 para hipertensión arterial gestacional o preeclampsia. La SOGC
es la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá y dice que se debe iniciar el tratamiento si la hipertensión es igual o mayor a 160/110 en hipertensión arterial grave o hipertensión arterial no grave con condiciones comórbidas. El NICE es el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Cuidado, que dice que el tratamiento se debe iniciar si la presión es mayor a 150/100 para hipertensión arterial crónica no complicada, hipertensión arterial gestacional, preeclampsia, o si es mayor a 140/90 en caso de daño del órgano blanco secundario o hipertensión arterial crónica. Y el ISSHP es la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, que dice que el tratamiento se debe iniciar cuando la presión es de 160 o 170/110 para preeclampsia. La que sigue, por favor. Ahora también hay que saber qué agentes hipertensivos son los que se pueden usar y que tengan una mayor eficacia, aunque hasta la fecha no se ha demostrado que un medicamento sea superior a otro en su eficacia para prevenir complicaciones como el accidente cerebrovascular. Aquí tenemos los agentes hipertensivos a usarse en la hipertensión arterial en gestación. El metildopa sería solo por vía oral con 250 miligramos a 3 gramos 3 veces al día. Su mecanismo de acción es central y actúa como un falso neurotransmisor a la norepinefrina y puede tener efectos secundarios como hipotensión postural, sedación, depresión, bradicardia, dolor de cabeza y anemia hemolítica autoinmune. El labetalol por vía oral 200 a 1600 miligramos 3 veces al día o por vía 4 de infusión bajo. Vía intravenosa. Ajá. De bolo lento de 50 miligramos seguido por 20 a 160 miligramos cada hora. Su mecanismo de acción es antagonista de receptor alfa y beta con acciones alfa específico en vasodilatación periférica y beta no específica que previene la taquicardia refleja. Y la relación de efectos de bloqueo alfa y beta depende de la ruta de administración. Sus efectos secundarios pueden ser bradicardia, broncoespasmo, trastornos gastrointestinales y fatiga. El nifedipino, solo por vía oral, de 20 a 90 miligramos 3 veces al día, evitando la vía sublingual. Su mecanismo de acción es antagonista de canales de calcio y pues bloquea la entrada de iones de calcio a través de los canales de tipo L. Y sus efectos secundarios pueden ser dolor de cabeza, enrojecimiento, mareos, taquicardia y alteraciones visuales. La hidralazina en un bolo lento de 5 miligramos seguido por infusión de 5 miligramos cada hora. En su mecanismo de acción es activación del guanilato de esclasa y aumento en el GMP cíclico intracelular, conduce a la disminución del calcio intracelular causando vasodilatación. Sus efectos secundarios pueden ser taquicardia, palpitaciones, enrojecimiento, retención de líquidos, cefalea, mareos, neuropatía periférica y síndrome parecido al lupus. Los alfa bloqueadores prazosin su mecanismo de acción pues es bloqueador alfa altamente selectivo y sus efectos secundarios pueden ser hipotensión postural severa, síncope, cefalea y vértigo. Y por último, el sulfato de magnesio de 4 gramos en bolo durante 10 minutos, seguido de infusión de 1 gramo por hora durante 24 horas o 0,5 gramos por hora en caso de oliguria o toxicidad. Su mecanismo de acción es que es antagonista del calcio en los canales de calcio y sitios intracelulares, reduciendo el vasoespasmo sistemático y cerebral. Y también es antagonista del receptor N-metil de aspartato, que media la acción anticonvulsiva.
aumento de la producción de prostaciclina endotelial que puede ayudar a restaurar el desequilibrio de tromboxano y prostaciclina. Y sus efectos secundarios pueden ser somnolencia, enrojecimiento, pérdida de reflejos tendinosos profundos, debilidad, sedación, visión borrosa, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio. Y ya, la que sí. Muy bien. Obviamente la hipertensión arterial en el embarazo es un punto muy importantísimo, dado que con mucha frecuencia también, ¿verdad? Se ven pacientes con hipertensión arterial durante estas etapas. Es importante hacer el diagnóstico si es una hipertensión gestacional, o es una eclampsia o es preeclampsia, ¿verdad? O si mi paciente ya venía con hipertensión arterial previa, como refería a su compañera, ¿no? Obviamente